Yo trabajo en Facultad de Agronomía en Salto y esta pregunta es una de las... Capaz que la primera pregunta que nos hicimos, como yo le decía, yo vengo de la fruticultura, toda mi vida trabajé con naranjas. Esto es un programa que llevamos a cabo con el INIA, la Facultad de Agronomía y el Ministerio. Mi colega de INIA, Danilo Cabrera, que hoy no pudo acompañarnos, también es de fruticultura de manzana pera. O sea que el enfoque para mí en su principio es este: ¿cuáles son las frutas nativas? ¿Dónde están? ¿Y qué características tienen? Y esta pregunta que nosotros nos empezamos a hacer en el año 2000 sigue presente hoy. O sea, hoy hablaban de algunas frutas que yo todavía no conozco, que hay que introducirlas, que hay que conocerlas. Pero no solamente botánicamente, sino que nosotros, nuestro objetivo, finalmente quisiéramos que un día, capaz que yo ni lo veo, vayamos a la góndola de un supermercado y podamos comprar un yogur, así como compramos de fruta del monte, de fruta del bosque, que tiene frambuesas, zarzamora, arándano. Podamos comprar un yogur también que sea fruta del monte y que tenga guayabo, que tenga pitanga, que bueno, si está mezclado, o comprar un jugo que sea de naranja o de mandarina satsuma con guayabo. O sea, como que nosotros tenemos ese perfil de trabajo. Poder un día, los frutos que hoy aparecen en el monte de forma silvestre, ser plantados y procesados o consumidos en fresco. Bueno, ¿cuáles son las etapas que nos planteamos? La primera es prospección. O sea, ¿dónde están los frutos? Ir a buscarlos. Cuando vamos a un lugar, a diferencia de lo que hacen la parte más de clasificación, lo que tratamos de ver es que la fruta sea rica. Si no es rica, no la colectamos. Entonces, tenemos que tener a alguien que la probó, porque nosotros vamos un día al campo al año, y capaz que ese día justo la fruta no estaba, o estaba verde, o estaba pasada, o sea que normalmente nos basamos en lo que los pobladores nos indican. Y que eso hemos tenido realmente increíble la cantidad de gente que colabora y que se acerca y que nos dice, mira, aquella es la planta más rica. Por ejemplo, cuando vamos a una estancia y hay, no sé, una ladera entera de guayabos, decimos, bueno, acá junto algo o no junto nada. O sea, si el capataz o el dueño de la estancia o los niños que andan por ahí no me pueden decir a mí cuál es la mejor planta, o sea, cuando andan a caballo, ¿como de alguna? ¿Como de todas? ¿No como de ninguna? Bueno, no juntamos, así nomás, porque no podemos juntar todos los árboles que hay en el país y llevarlos a un jardín de introducción. O sea que nos basamos en lo que las personas nos dicen. Eso con respecto a rico. Y también juntamos la otra punta, lo que es variabilidad. O sea que si vemos alguna planta que es totalmente distinta de lo que nosotros hemos visto, la colectamos. Porque entendemos que eso es punta de la diversidad para esa especie. ¿Qué hacemos con lo que colectamos? En general colectamos semillas, estacas, lo llevamos a un jardín de introducción. Tenemos 2 jardines de introducción importantes, que están en Niña Las Brujas y en la Estación Experimental de Salto, en la Facultad de Agronomía, y después tenemos en la Casa de 5 Productores que han aceptado tener pequeñas colecciones para ir observando y estudiando las plantas. En el jardín de introducción tenemos que hacer caracterización lo primero, porque nosotros, pensando como fruticultores, nos interesa, ¿esto cuándo florece? Florece todos los años, florece año por medio, cuaja siempre, cuaja de vez en cuando, produce la fruta en otoño, 2 veces al año, una sola vez. Yo puedo ir con un ómnibus repleto de cosechadores y los bins o los cajones de cosecha y puedo cosechar un monte de esto. O sea que eso para nosotros, esos datos son muy importantes. Si no conocemos esos datos, no podemos decirle a la gente plante, porque realmente va a plantar y de repente produce un año sí y 5 no. O sea que en el jardín de introducción es donde se hacen todo este tipo de evaluaciones. Y lo que nos hemos animado es hacer hibridaciones artificiales, o sea, hibridaciones dirigidas, que las hacemos nosotros. Cuando no encontramos la planta que queremos, porque no es tan fácil encontrar lo que queremos, en realidad estamos haciendo cruzamientos para poder obtenerlas. Bueno, los materiales que trabajamos son muchas mirtáceas, ¿no? Que me dice Berruti siempre, trabaja con las mirtáceas, que son muy ricas, que hay muchas que sirven. Guayabo del país, que es una mirtácea que en el norte nosotros acá la hemos colectado en parques y en jardines,
en forma silvestre no, parece que no aparece por este lado del país, pero sí en parques y jardines. O sea que hay mucha gente que tiene guayabos. Uno puede ver en Salto, puede ver en Paysandú, puede ver en Artigas, en la plaza de Belén, muchas plazas, las termas del Arapey, las termas del Naimán, tienen guayabos que algunos son muy ricos y son muy productivos. En el caso de las pitangas, por todo el país. O sea, pitanga es lo que más hemos encontrado y si quieren con gran dificultad para encontrar fruta que realmente nosotros la podamos plantar como un árbol frutal. Guavillú, mucho acá, se refería a Silvia González hoy, a ese monte tan importante que hay en el costa del río Uruguay, pero encontramos, cuando andamos por ahí, encontramos mucho guavillú acá en el norte. Plantas aisladas, plantas centenarias, muchísimas, plantas en las estancias, plantas en los jardines, plantas en los parques, y me estoy refiriendo al litoral, pero por supuesto del otro lado de la cuchilla de Aedo también hay, ¿no? Hay muchas plantas en Tacuarembó River. En Montevideo, para los que viven en Montevideo, la Plaza Zavala, ahora también plantaron en la Plaza del Entrevero, en los parques de Sica, en Colón, en Facultad de Agronomía, en el Botánico. No. Arazá rojo, que es un árbol, no estamos trabajando con el otro Cilium, con el que es rastrero. En el norte lo hemos encontrado en las islas del río Uruguay, en Belén, en Constitución, en forma silvestre no, pero en los parques sí. La gente del norte que vive entre Colonia Palma, que vive en Belén, en Constitución, en Salto, en las termas, sabe comer arazá, sabe elaborar productos muy buenos con arazá, tanto de fruta roja como de fruta amarilla. Para cereza del monte, bueno, pocas plantas hemos podido seleccionar. Hay que buscar más, hay que trabajar más. Con uvajay, bueno, yo vivo en Salto, así que imagínense todo el uvajay que tengo. O sea, muchísimo en la costa del Uruguay. Mucho. Así, crece por todos lados. Sin embargo, para encontrar un uvajay que realmente lo podamos colectar, nos está dando mucho trabajo. En esta sala está en Carrere, que sí, él nos señaló uno que es bastante rico, que justamente no está en el norte, que ya lo tenemos introducido, pero hay muchísimas plantas y poca fruta rica. Quebracho flojo y aguaí recién entran en el programa, son plantas mucho menos conocidas. Si ven lo que es el número de selecciones, se van a dar cuenta cómo nos fue en estos 10 años de trabajo. En Guayabo tenemos 80 selecciones ya, hemos avanzado muchísimo, y en otros recién empezamos. Si ven a Quebracho flojo y aguaí, recién empezamos. Bueno, eso que yo le decía, el fruticultor me dice, yo esto cuando lo vendo, en qué época del año esto va al mercado. ¿Es fruta de invierno como los naranjos? ¿Es una fruta de como durazno? Bueno, y por eso este tipo de estudios, exactamente cuándo florecen y cuándo se cosechan. O sea, lo que tenemos en general son frutas de otoño para guayabo, arazá, pitanga, guavillú, y frutas de primavera-verano para pitanga, uvajay y cereza. Los periodos de floración son bien importantes, porque ninguno de estos florece en periodo invernal. O sea, no es como durazno, grande, que florece en julio. O sea, que el que planta grande sabe que va a tener heladas en floración. Para un fruticultor es muy importante, porque él se juega mucho, se juega la cosecha en floración. O sea que es interesante, en el caso específico de guayabo, de arazá, de guavillú, que son floraciones tardías, o sea, no agarran nunca una helada. O sea que es muy interesante como para los lugares bajos, ¿no? Sobre todo de gente que no se anima a plantar nada, porque dice cuando florece, me estoy refiriendo a ciruela, a los duraznos, que se les queman siempre. Bueno, y esto que para mí fue una sorpresa, no lo esperaba, son los datos de Alicia Feifel, la ingeniera que trabaja en Las Brujas, que estudia lo que hay adentro de la fruta. Y ella encontró que, comparando con zarzamora, que está de moda, y con arándano, que también está de moda, con respecto a antioxidantes, que en fenoles y antioxidantes, los frutos